A las 6 de la mañana apareció en el mapa un escuadrón con nombre, sello y ruta. A las 6:05 ya había tropas enemigas corriendo para bloquearlo. Solo faltaba un detalle: ese escuadrón no tenía un solo hombre. Lo vieron primero en un mapa que no debía existir. Un alfiler rojo clavado donde no había hombres, una cifra pintada con mano firme y un nombre que sonaba real como su propia sombra. El escuadrón Fénix aparecía en los partes de situación como si hubiera marchado toda la noche, como si hubiera dejado huellas, fogatas apagadas, latas vacías y colillas en la cuneta. Cuando el enemigo interceptó la primera mención, movió tropas para cubrir un flanco que, de pronto, parecía amenazado por un contingente nuevo. A las 6 de la mañana una columna blindada viró hacia una carretera secundaria. A las 7 se encendieron las radios y un operador de voz rota dijo que el Fénix pedía combustible en el punto de reabastecimiento 5. A las 8, una patrulla enemiga reportó haber visto polvo en el horizonte con forma de convoy. Hasta ahí todo parecía normal para una geografía que se medía en pasos y en sospechas. Lo imposible era que el escuadrón Fénix no tenía hombres, no tenía camiones, no tenía comandante. Era una idea con uniforme. Era un hombre que respiraba. La fábrica del Fénix empezó semanas antes en una oficina sin ventanas con olor a papel húmedo. Un mayor de inteligencia dibujó sobre el mapa una ruta que nadie iba a caminar y otra que debía quedar despejada para un batallón real. Necesitaba un señuelo que no se pareciera a un señuelo. Un invento que tuviera la densidad de las cosas verdaderas. En una mesa larga se reunieron un cartógrafo, un tipógrafo con las manos manchadas de tinta, un operador de radio que coleccionaba válvulas quemadas y un sastre militar que sabía coser en el filo del secreto. Eligieron un nombre, eligieron un número de unidad para que no chocara con las existentes, escogieron una insignia con un ave en ascenso y un rayo. Lo primero que se fabricó del escuadrón fue su sello de caucho. Lo segundo, su voz. Lo tercero, su rastro. En una explanada abandonada, al borde de una vía férrea rota, un puñado de mecánicos puso ruedas bajo cascos de madera. Trozos de lonas viejas cubrieron estructuras livianas que a distancia tenían la silueta perfecta de camiones. Se clavaron clavijas en la tierra para simular apoyos de tiendas. Se levantó una antena de tubo y alambre que no hablaba con nadie, pero lucía como si sostuviera conversaciones urgentes con un cuartel lejano. Un fotógrafo tomó 2 instantáneas borrosas a propósito, como si las hubiera hecho a la carrera, y las dejó rodar por la cadena de rumores que convierte los errores en pruebas. Un escribiente diligente llenó partes de racionamiento con cifras exactas. Un cabo depositó en el suelo huellas de botas de varios talles, arrastrando una suela extra con un palo para simular columnas apuradas. El Fénix ya tenía peso sin tener carne. El día elegido para su estreno amaneció con una niebla que olía a harina fría. Los técnicos encendieron una radio y un operador ladino empezó a hablar en el mismo tono que usan los que ya no necesitan pedir permiso. Solicitó prioridad en la ruta secundaria del norte. Anunció que la unidad estaba compuesta por 3 compañías. Pidió a los de logística que revisaran los puentes del sector para soportar tránsito pesado. No había tránsito. No había compañías. Solo cables y humo de colillas. En los mapas ajenos, sin embargo, la tinta se movió como un rebaño. Un comandante enemigo dibujó una flecha que cerraba el paso en el norte y abrió sin querer una puerta en el este. Esa puerta no tenía cartel. Por allí cruzaría de noche un batallón real con motores en primera, luces tapadas y el miedo bien administrado. El Fénix había ganado una primera batalla sin sacar el arma de la funda. No todos aplaudieron en silencio. Un capitán de comunicaciones preguntó si era prudente bautizar una mentira con atributos tan sólidos. Un sargento viejo dijo que las mentiras útiles merecen el mismo respeto que las verdades peligrosas. Un fotógrafo insistente quiso conocer los rostros del escuadrón y recibió una carpeta con 25 fotos de archivo recortadas para que parecieran nuevas. Un pañuelo con la insignia recién bordada apareció en la cantina como si una mano cansada lo hubiera olvidado entre tazas de café aguado.
La cantina es el teatro preferido de los mitos. Pronto alguien aseguró haber compartido cigarrillos con un hombre del Fénix. Otro juró que la voz del Fénix era idéntica a la de un teniente al que nunca le vio la cara. La realidad, complacida, se mezcló con el deseo. El enemigo respondió como responde un animal herido que aún conserva su astucia. Ordenó patrullas dobles en la ruta secundaria y envió exploradores a los puentes. Los exploradores encontraron huellas, encontraron cenizas tibias, encontraron una marca en una piedra con el número F5 dentro de un círculo. Eso bastó para convencer a un coronel de que tenía delante un escuadrón con disciplina. Nadie duda de una forma que parece repetirse. Mientras tanto, el batallón verdadero avanzó por la puerta abierta. A medianoche ya estaba detrás del primer anillo de defensa. A la madrugada tocó con la punta de los dedos un depósito de combustible y quemó el aire con un rugido corto y eficaz. En una hora cambió la geometría de la ofensiva. El parte de esa madrugada firmó sin mencionarlo la victoria del escuadrón que no existía. Lo hizo al revés, como firman los fantasmas, con tinta que no se ve y resultados que se pueden contar. Alguien quiso ir más lejos. Uno de los diseñadores del plan propuso que el Fénix celebrara su éxito con una mención en los boletines internos. Un coronel de gesto con filo dijo que la mejor manera de proteger una sombra es no ponerle foco. Mandó callar, pidió que los restos de las falsas tiendas fueran quemados, que las huellas se borraran con lluvia artificial y que la antena de tubo se desmontara al alba. El escuadrón fue devuelto al lugar que le correspondía. Era una herramienta, no un héroe. Era un paso entre la intención y la ejecución. Era un disfraz colgado atrás de una puerta. La historia podría haber terminado ahí, con la utilidad satisfecha y el expediente durmiendo bajo una firma sin adjetivos. Pero en todas las guerras hay un hombre que guarda una copia de lo que no debe guardarse y un rumor que se resiste a apagarse como se resisten a apagarse esas brasas tercas que revive el viento en un descampado. El rumor cruzó cocinas, cruzó hospitales, cruzó camiones y abrazos breves. Hubo quien pidió al capellán una bendición para el escuadrón invisible. Hubo quien dejó un trozo de chocolate envuelto con la insignia sobre una piedra, como si en el regreso una mano transparente fuera a tomarlo. La devoción por lo que no tiene rostro es una forma legítima de consuelo. El enemigo también quiso terminar con el cuento. Interrogó a prisioneros y ninguno pudo describir al comandante del Fénix. Ordenó vigilancia adicional en las rutas donde el Fénix decía moverse y encontró apenas marcas sueltas como esas señales que deja el mar en la arena y que no dicen nada a quien no conoce el lenguaje de la marea. Por cada guardia que plantó en el norte, debilitó la defensa en otro sitio. El Fénix, sin emitir una sola señal nueva, siguió trabajando. Fue un trabajador diurno de los mapas y nocturno de la imaginación. Un día llegó a la inteligencia enemiga una foto con el parche del Fénix cosido en una manga. La ampliaron hasta separar el grano. Descubrieron que era montaje. Declararon cerrada la investigación con una frase que sonaba a alivio. El Fénix dejó de existir oficialmente. Nunca existió, dijeron. Y en esa línea exacta quedó escrito su triunfo. Mientras tanto, el batallón real regresó con menos hombres y con más historias. En la cantina los vivos contaron a los que no volvieron cómo se cuentan las cosas que se temen. Le pusieron humor a la fatiga y luces a la memoria. Uno de ellos, que había oído el polvo del convoy falso moverse cuando no había viento, aceptó que lo que lo había salvado no había sido una mentira. Había sido la voluntad de una mentira de parecerse lo suficiente a la verdad como para engañar a quien debía ser engañado. En algún momento comprendió que el amor por la precisión no estaba reñido con el respeto por la astucia. Podía existir un escuadrón sin hombres si eso significaba que hombres reales verían la luz de otra mañana. El final llegó como suelen llegar los finales eficaces, en silencio y con órdenes cortas. El mayor de inteligencia reunió a su equipo en la oficina sin ventanas. Agradeció con palabras de madera. Entregó a cada uno una hoja y una instrucción simple. A partir de hoy el Fénix no se menciona. Los documentos se destruyen.
El sello se guarda en un sobre sin etiqueta. La insignia queda prohibida. Nadie protestó. Al salir, el tipógrafo se limpió los dedos y dejó una pequeña huella de tinta en el borde de la puerta. Esa marca quedó durante meses como queda un lunar en un rostro del que ya nadie habla. Cuando el edificio cambió de dueño, pintaron encima. La marca siguió debajo como un recuerdo que no quiere irse del todo. Años después, en una sala de lectura que huele a polvo nuevo, un investigador encontró en un lote equivocado un recorte con la palabra Fénix escrita con la caligrafía de quien escribe sin testigos. Volvió a dibujar en un mapa la flecha que cerraba el norte y la puerta que se abría en el este. Volvió a contar los minutos del convoy real pasando por la rendija que otros defendían. Volvió a entender que en la guerra no siempre gana el que más dispara. A veces gana quien consigue que el enemigo mire para otro lado en el momento exacto. A esta altura el escuadrón que nunca existió ya había ganado su lugar en la sombra. No necesitaba monumentos ni medallas. Le bastaba con un puñado de vidas que le debían una mañana, una taza de sopa caliente, un regreso sin música. Lo improbable es más verosímil cuando deja consecuencias. Y las consecuencias están ahí, escritas en partes que nombran objetivos quemados y rutas despejadas, contadas en sobremesas tartamudas, guardadas en cajones con fotos que nadie exhibe. Quizás la lección más dura que deja el Fénix no es la astucia, que también, sino la humildad. La de aceptar que un nombre sin rostros puede ser más útil que 100 rostros sin plan. La de comprender que hay victorias que no caben en una banda de música. La de saber que a veces para salvar a los tuyos hay que inventar a los que no tienes. Si esta historia te encontró con la duda justa y el pulso un poco más rápido, quédate cerca de este canal. Suscríbete para seguir explorando expedientes que no caben en los monumentos y que, sin embargo, cambiaron el mapa del mundo aunque no se los mencione en ninguna parada del desfile. Porque hay nombres que solo existen cuando alguien los cuenta, y eso también es una forma de verdad.